Bueno, y una de las preocupaciones más importantes que tenemos los argentinos, y que ayer quedó por lo menos más explícita, tiene que ver con el incremento de los precios, con la inflación. Y ya estamos en comunicación con Juan Manuel Telechea. Juan Manuel es director del Instituto de Trabajo y Economía, economista y autor del newsletter Rollover de Cenital. Juan Manuel, buen día, ¿cómo te va? David y Julieta te saludan. ¿Cómo están, David, Julieta? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Día. Bien, todo bien. ¿Qué es lo que viste ayer? Digo, el ministro de Economía diciendo va a ser un 4 adelante, va a ser un 4 adelante, y llegó con un 5 adelante. ¿Qué es lo que viste vos cuando empezaste a desmenuzar un poco el informe del INDEC? No, bueno, un poco como bien decía, yo creo que más bien la confirmación, ¿no? de lo negativo que es el dato, que terminó siendo un poquito por encima del 5,1%, y el año que terminó con un 95% de inflación anual, que es la más alta en prácticamente 30 años. Sí. Y ahí justamente yo creo que el gran problema de esto, y me parece que lo más importante para advertir, es que no solamente el dato no es muy malo, sino que cuando uno mira la película, la evolución de la inflación en los últimos 15 años, lo que ve es una tendencia alcista, ¿no? Teníamos una inflación en torno al 10% en el 2005, después pasó al 15, el 15 al 20, el 20 al 40, y hoy ya estamos en el 95%. Entonces, esa es la cuestión más importante. Y ahí uno lo que se fija, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿tenemos alguna digamos, es solamente mala gestión? Evidentemente eso no hay ninguna duda, porque ninguno de los gobiernos que tuvimos pudo controlar el problema. Sí. Pero ahí lo que también uno tiene que pensar es, bueno, pero pará, ¿somos el único país del mundo que tuvo malas gestiones? Porque cuando uno mira también inflación a nivel mundial, el otro dato que es muy interesante es que somos prácticamente el único país que tiene inflación elevada. Claro. Entonces ahí cuando uno mira un poquito para atrás y se fija qué pasó en los últimos 50 años, vemos un dato que para mí es paradigmático, que es que Argentina es el país que tuvo la inflación más alta en los últimos 50 años. O sea, uno agarra de 1970 al 2022 todos los países que tenemos datos, que son más de 90, y nos fijamos los años que esos países tuvieron una inflación por encima del 20%, y Argentina lidera el ranking. Argentina convivió el 70% de su vida, ¿no?, reciente, con una inflación superior al 20%. Entonces ahí lo que uno puede ver es que es un problema crónico, claro, ¿no? Es un problema que ya no es solamente una cuestión de malas políticas, sino que tiene que haber algo más. Y en ese algo más lo que vos tenés es que justamente a medida que vos tenés un proceso de inflación que se va haciendo cada vez más elevado, las conductas y los comportamientos de la gente, de las empresas, de los sindicatos, se va adaptando a ese entorno. Y entonces, a medida que se va adaptando, eso va generando no cambios en esas conductas que hacen que sean muy difíciles después de erradicar, y que simplemente con la política económica vos no lo puedas lograr. Claro. Es muy difícil que puedas cambiar la expectativa cuando siempre tu expectativa fue inflacionaria. Exactamente. Digo, imagínate, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de una persona, ¿no?, que tiene problemas con el cigarrillo. Si Sí. de esa persona, vos a los primeros 3 meses que arrancó a fumar, le haces una campaña no de marketing, de cuestiones más bien preventivas, probablemente puedas evitar que esa persona fume. Ahora, cuando después de 5 o 10 años, con la adicción que te genera y los arraigos de esa adicción, ese problema, no alcanza con eso. Y tampoco alcanza, digamos, justamente con las políticas. Vos tenés otros problemas distintos que hacen que en las inflaciones crónicas tengas que diseñar políticas mucho más puntuales, y obviamente también lo que explica por qué vos tenés este problema. Digo, o sea, hay una mala gestión, de eso no hay ninguna duda, pero tenés cuestiones que tenés que cambiar y tenés que armar un plan, probablemente un plan de estabilización, ¿no?, que es la medida que se usaba en los años 70 y 80, cuando la inflación era un problema a nivel global en todo el mundo. Ahora, cuando vos hablas de un plan de estabilización, y el problema que tiene la Argentina es los planes de estabilización que se hicieron en otros países del mundo, como vos bien contabas, para frenar el crecimiento inflacionario, tuvieron continuidad y tuvieron acuerdo. Y el problema dale. es que la falta de acuerdo y la continuidad en la Argentina para poder llevar adelante un plan así. Bueno, es un buen punto, ¿sí? Digamos, cuando uno mira cuáles son estas características distintas, ¿no?, que tiene la inflación crónica, yo creo que hay dos cosas muy importantes a destacar. Una es lo que se conoce como la inercia, ¿no? Es decir, toda la gente a la hora de fijar, las empresas a la hora de fijar los precios, los sindicatos a la hora de fijar los aumentos de paritaria, lo que hacen es justamente mirar lo que pasó antes, ¿no? Dicen, bueno, a ver cuánto pidió este año, cuánto fue la inflación, 95%. Entonces, si vos querés bajar la inflación del 95 al 60, como el gobierno está apuntando, sí, es muy difícil de lograr eso porque están todos fijando los precios y mirando las
digamos, sus expectativas en función de lo que pasó. Y vos querés cambiar eso que pasó. Entonces, eso es una cuestión que es muy difícil, digamos, que no tiene que ver con la continuidad, ¿no? Que es una política puntual que hay que atacar, que es la inercia. Y después la otra cuestión que vos muy bien decís es la parte de la credibilidad. Porque por más que vos tengas una inercia elevada, si, digamos, los sindicatos y las empresas creyeran que el gobierno tiene las herramientas correctas y las va a utilizar para bajar la inflación, bueno, justamente vos podés convencerlo de que no miren para atrás, sino que miren para adelante. No digo, créanme, que esto lo vamos a hacer bien, y en ese caso además no perdería nadie, porque si uno fija un aumento en torno del 60 y después la inflación termina siendo del 60, no perdió. El problema es cuando justamente le cree, ¿no? Fija en el 60 y después la inflación termina siendo del 90. ¿Ese vos crees que es el dolor más grande que debe tener en este momento el equipo del Ministerio de Economía? Porque uno decía, bueno, yo te prometo que la inflación va a bajar, miremos hacia adelante y te empiezo a mostrar un camino de descenso. Y de repente ese camino de descenso se corta. Claro, y yo te diría que incluso aunque vos muestres un camino de descenso por 1, 2 o 3 meses, no alcanza. Claro. O sea, vos pensás que tenemos 10 años de inflación que está creciendo, bueno, vos no vas a convencer a nadie con 2 meses que está bajando para que te fije, ¿no?, el ingreso de todo el año, que igual hoy no es de todo el año porque lo puedes ir ajustando, pero es difícil. Entonces, por eso digo que no alcanza con anunciar políticas así aisladas, vos tenés que armar un plan, porque es la única manera de tratar de convencer, aunque probablemente no alcance con eso. Como vos bien muy decías, solamente, además razonablemente, bueno, mira, vamos a hacer un plan, pero el año que viene hay cambio de gobierno, y cómo sé yo si esa gente que, si no son ustedes, si cambia de gobierno, va a hacer lo mismo. Entonces, hay una cuestión de continuidad, y por eso yo creo que, si me preguntás también, digo, me parece que no hay margen hoy para hacer ese tipo de plan, porque requiere, ¿no?, bastante tiempo, y hoy justamente con las elecciones de acá a un año o menos de un año, es bastante difícil. Pero digo por eso que es muy complicada la situación y hay que entender la parte crónica del evento y justamente por qué vos tenés que, digamos, las políticas que están haciendo y lo que vos deberías hacer, ¿no? Sí, estamos hablando con Juan Manuel Telechea, que es director del Instituto de Trabajo y Economía y autor del newsletter Rollover de Cenital. Ahora, Juan Manuel, cuando uno mira lo que sucedió en los países de la región, digo, siempre se pone el caso de Brasil. Y entonces uno dice, bueno, el plan real. Uno podría decir, bueno, el plan real es el plan que utilizó Brasil para contener inflación, bajar y avanzar. Y ahí hay un acuerdo, no solo de las fuerzas políticas, sino también de la burguesía de San Pablo, digo, los empresarios de San Pablo, que dicen, bueno, esto lo vamos a dejar así y lo vamos a mantener así. No importa quién gobierne, no importa quién sea el ministro de Economía, no importa quién sea el presidente del Banco Central. Pero hay un compromiso también del sector privado, porque no es solamente mala gestión. Totalmente. O sea, por eso, un poco lo que vos decías antes, la dificultad de todo esto es que vos tenés que hacer buenas políticas económicas y además tenés que convencer al sector privado y a los sindicatos, digamos, porque vos ahí tenés la famosa puja distributiva, ¿no?, entre trabajadores y empresas, de que las cosas las vas a hacer bien. Si vos no lográs ese acuerdo, cualquier tipo de política que lleves a cabo no va a funcionar. Y acá, digamos, también hay un ejemplo muy lindo que hace poquito, esta discusión se salió bastante en los últimos días a nivel global, ¿no?, con algunos economistas referentes como Krugman y Blanchard, diciendo justamente esto, ¿no?, que el principal problema es falta de cooperación. Y puse un ejemplo que me pareció espectacular, que además es muy futbolero, que es el hecho de que cuando uno va a la cancha, ¿no?, y va a una platea, por ejemplo, ¿y qué pasa? Uno se sienta, pero el de adelante se para. Claro. Y vos no te queda otra que pararte, porque, digamos, por más que le digas, che, bajate, el flaco te decís, bueno, pero el de adelante también está parado. Hubo una época que se gritaba sentarse. Claro. Entonces, nos paramos todos, ¿y qué pasa? Terminamos viendo el partido peor y encima más incómodos. Cuando justamente, digamos, si hubiese alguien, ¿no?, un ente en el estadio, al lado del estadio, o alguien que supervise, que diga, che, siéntense todos, que lo van a ver mejor. El de gorra azul claro, se sienta. Digo, nadie saldría perjudicado, estaríamos todos mejor, y no es que alguien tiene que perder, ¿no? Porque muchas veces, esa está la cuestión esta, de que alguien tiene que ceder para que este proceso arranque, pero cuanto vos mejor haces las cosas y las haces de manera más coordinada y lográs esta cooperación, ¿no?, entre trabajadores, sector político, empresas, bueno, eso hace que la inflación pueda bajar de una manera mucho más rápida y con mucho menos daños en la economía. La última que te hacemos y te agradecemos mucho, Juan Manuel, digo, hacia adelante, ¿qué es lo que ves? Porque el gobierno, por un lado, te negocia precios regulados con aumentos, lo que tiene que ver con las tarifas, por ejemplo, y por el otro lado te pone precios justos, donde hay aumentos también, pero más contenidos. Sí, a ver, yo te digo, si miramos un poquito digamos, el inicio de la gestión Massa, yo creo que, digamos, encaró bien el diagnóstico y a partir de eso está haciendo, dentro de los márgenes que tiene de acción, sí, y digamos, el contexto político, económico,
creo que está encaminando la cosa, ¿no? Por decir, agarró un barco que estaba bastante a la deriva y lo está acomodando. Falta muchísimo, pero un poco es esto, ¿no? Porque tenías una inflación que estaba en ese momento en torno al 7 y pico % mensual, un tipo de cambio paralelo con una brecha por encima del 100. Entonces, lo que hizo fue acomodar un poco todo y esto, ¿no? Esta cuestión de la credibilidad y las expectativas, empezar a acomodarlas un poco. Y en esa idea, también con los controles de precios o los precios cuidados, precios justos, y ahora lo que salió ayer con el tema de tratar de lograr que las paritarias se ajusten en torno al 60% con el presupuesto del año que viene, sí. Bueno, justamente esto, ¿no? Es tratar de lograr de una manera cooperativa, decir, yo voy a hacer mi parte, no voy a tratar de ajustar el déficit fiscal, mantener el tipo de cambio estable, mantener la cantidad en circulación, pero obviamente usted tiene que hacer su parte, que es creerme, ¿no? Claro. Y ajustar precios salariales, bueno, eso es la parte más complicada, pero todo ese programa, que en realidad no es un programa porque habría que hacer un par de cosas más, pero las medidas van por ese lado. Y yo creo que por eso también tuvieron el resultado que tuvieron. Ahora, cuando vemos lo que nos queda de cara a este año, es complejo, ¿no? Además tenés una sequía, digamos, de las más fuertes en términos históricos, que seguramente te va a impactar en la falta de dólares, es año electoral, con lo cual eso siempre le genera una volatilidad a la economía, el tipo de cambio, así que va a ser difícil, ¿no?, de capear la tormenta. Está muy bien. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos mucho la comunicación y que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Un abrazo grande. Era Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía, economista y autor del newsletter Rollover de Cenital.